12 del mediodía con 20 minutos. Continuamos en la rotativa del aire por RPP, la voz de todo el Perú. Les habíamos indicado hace unos minutos que íbamos a tener mayores detalles, información relevante con relación al caso Henry Chimabukuro. Está precisamente el empresario y ex asesor de Palacio de Gobierno aquí en el set de RPP. Recordar un poco y poner en contexto que es justamente el nombre que se pone en relevancia cuando el expresidente Pedro Castillo lo convoca para formar parte del Ejecutivo. Pero hace unos días, para ser exactos, este fin de semana, Henry Chimabukuro, en un reportaje de un conocido dominical, dice: yo he dado aportes a la campaña electoral a nombre de Dina Boluarte, la ahora presidenta de la República. La presidenta ha dicho no existen y así tenemos ciertos detalles. Pero le vamos a preguntar de inmediato, y buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Ivana? Señor Chimabukuro, ¿por qué salir a dar esta información o estas aclaraciones ahora? Claro, lo que yo estoy saliendo es aclarar solamente, ¿no? En el primer reportaje que le hacen a la señora Dina Boluarte, le preguntan por mí, si lo conoce o tiene algún vínculo con el señor Henry Chimabukuro, y ella dice que no lo conozco, nunca lo he visto. Entonces, si nunca me ha visto y no me conoce, ¿quién subió a mi carro? Yo tengo fotografías donde ella está dentro de mi carro con su custodio, luego ella con su hermano, y en varias oportunidades donde yo le he trasladado en mi vehículo. ¿Qué tipo de relación tenía usted con Dina Boluarte? ¿Era su amiga? ¿Es su amiga? No es mi amiga, simplemente la conocí en la segunda vuelta de la campaña, donde me lleva una señora, una activista que es amiga de la señora Dina Boluarte, y me la presenta y me pide que los apoye en la campaña. Y es ahí donde nace ya la cercanía, porque desde ahí era desde las 8 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche, era estar al lado de ella. Todo el equipo de campaña, la señora Marixa, otras personas más. Y luego, cuando viajábamos a Junín, a Huancayo, viajábamos por carretera toda la noche, la madrugada, parábamos en la carretera, comíamos un caldo de gallina, todo el equipo, la misma doctora. Es decir, si tendría que definir su apoyo, ¿con qué tipo de situaciones? ¿En qué tipo de situaciones apoyaba a Dina Boluarte? En todo el gasto completo. Ella no gastaba nada, ni siquiera para un marciano. Todo el gasto lo cubría yo. Tanto ¿Y el para apoyo ella, económico a quién se lo daba? Tanto a ella le encargaba a la señora Marixa Sánchez y a veces al señor Víctor Torres. ¿Alguna vez le dio directamente a Dina Boluarte dinero o algún aporte específico a ella, en sus manos? En sus manos no. Directamente no. Pero ¿La coordinación era generalmente con quién? Con ella y con la señora Marixa. Pero hablamos de coordinaciones que tienen pruebas, correos, chats. Claro, WhatsApp agradeciéndome por las compras de los pasajes y por algunos gastos. Correcto. ¿Sí? Se le han dado 5 días hábiles. La OMPE ha dicho: damos 5 días hábiles, no solo a usted, sino también a la señora Maritza y a un empresario de apellido Beltrán. En 5 días hábiles, ¿usted puede presentar todas las pruebas de las cuales ha hablado? ¿Y cuáles serían de manera puntual? Yo creo que antes de los 5 días. Algo que yo ya presentía, la Fiscalía, yo he entregado a la Fiscalía todas las pruebas. Boletas, video, fotografía, audios, vouchers, todo. Ya he hecho el pedido al banco de Interbank sobre mis gastos. Ya he pedido algunas facturas, me acaban de llegar, se lo he entregado a algunos reporteros. Y yo creo que hoy o mañana estaríamos presentando todo. ¿Y su interés en la campaña electoral cuál era? Mi interés, no había ningún interés. Y cuando yo hablo con la señora Dina Boluarte... Pero un apoyo debe tener algún fundamento, si quiere cambiar la palabra interés, para poder solventar todo lo que usted dice. Pasajes, desplazamientos, nos acaba de decir, ella no compraba ni siquiera un helado o un marciano. Ni un marciano, ni un chupete, ni un chus, nada. Yo compraba todo, llenaba el combustible a todas las camionetas, a mi camioneta. Yo hacía todos los gastos de logística. ¿Bajo qué es lo que usted esperaba acá? Algo de lo que ella me preguntó en la primera entrevista, cuando recién nos conocimos, cuál era mi aporte y qué es lo que yo iba a pedir una vez que ellos ganen. Y delante de todas las personas que estuvieron a su costado... ¿Quiénes eran esas personas? La señora Marixa, estaba la señora Marcela, estaba el señor Víctor, muchas personas. La señora Elizabeth, creo. Y luego en Arequipa y en otros lugares yo le dije y le volví a repetir. Y ella me volvió a repetir qué es lo que yo
deseaba que una vez que ellos ganen. Yo le dije que nada, que esto era un tema personal, sea Dina Boluarte, Perú Libre, quien sea, o este otro partido, o otra persona en la segunda vuelta entre Fuerza Popular, Keiko Fujimori y ellos, yo iba a apoyar al otro partido y a esa persona. Con Keiko Fujimori, ese partido y su familia, yo tengo un tema personal, que ellos hace muchísimos años atrás me hicieron daño. ¿En qué sentido? En un tema de negocios. Yo salí a denunciar acá en el 2016, entonces de ahí me traje. ¿Y esto podría ser tomado como una venganza en todo caso? ¿Como una revancha, una venganza? Una revancha, algo personal. De ahí decidí que en el caso de que ellos queden en segunda vuelta, yo iba a apoyar al partido contrario o al candidato contrario. Y esta revancha, como usted señala, lo lleva aproximadamente unos aportes de qué cantidad de dinero, de cuánto. Nunca hice un arqueo o nunca hice un apunte porque nunca tuve la intención de recuperarlo. Siempre lo hacía con intenciones de que nunca vuelva a recuperar ese dinero. Pero, a ver, cuando uno da cierta cantidad de dinero y ya estos pagos son de manera constante, puede tener, digamos, una idea de cuánto ha sido lo que ha estado depositando, ya sea en pago de gasolina, claro, en desplazamiento de unidades y camionetas. Por eso mismo. Hospedajes, por ejemplo. Estoy esperando que la Fiscalía me llame para declarar o alguna entidad y ahí haríamos un arqueo y se sacaría el monto exacto, pero el monto es considerable. Y el origen de este dinero, ya que nos dice que ni siquiera tiene, digamos, el monto en arqueo actual, no sabe cuál es la cifra exacta, aunque la Fiscalía, tengo entendido, ha calculado que serían aproximadamente más de 800.000 soles, que está superando ya lo que permite la ley de la campaña electoral. Mi dinero está bancarizado, arqueado en mis cuentas. He trabajado, soy empresario, he hecho servicios privados, obras privadas. Entonces, ¿y qué tipo de empresas tienes, señor Chimabukuro? Kuroshima Ingeniería y Construcciones. Todo lo que es servicio, construcción de estructuras metálicas, mantenimientos, de todo. ¿Y de ahí salió el dinero? Por supuesto, ¿no? Lo saco de mi cuenta con mi tarjeta, aportaba, algunas veces en efectivo, otras veces con mi propia tarjeta pagaba el hotel o otras cosas, por supuesto. Usted dice, a Dina Boluarte yo no le digo que quiero nada a cambio. ¿Sí se lo dice a Pedro Castillo? ¿También? ¿Hay algún tipo de acuerdo con él? No, en el transcurso del tiempo, ya cuando estuve con el presidente Pedro Castillo, él me pregunta si le había ayudado o aportado en la campaña de la señora Dina Boluarte. Le dije que sí le había ayudado en todo en la campaña y que había financiado. Y me dijo, ¿Y qué le solicita Pedro Castillo? Y me dijo si yo le había pedido algo. Le dije que no. Y el presidente me dice, ¿y no piensas pedir algo? Tampoco. ¿Ad honorem? Sí, correcto. Ad honorem el apoyo a la campaña y ad honorem el trabajo para Pedro Castillo. Eso está declarado ante la Fiscalía en mis 3 declaraciones, en mis 3 carpetas fiscales que me han abierto. Está declarado siempre lo mismo. E incluso hay testigos que han declarado lo mismo también. Son personas que trabajan dentro del Palacio, ¿no? Han trabajado. Y digamos, esta fricción, Pedro Castillo, Dina Boluarte, para usted, ¿en qué momento se da? Yo creo que se da a mitad del 2022, cuando el presidente recibe información ya externa, debe ser de inteligencia o la DGMI. No de usted en ningún momento. No, que la señora Dina estaba reuniéndose con personas en contra del presidente Castillo, ¿no? Que había como especie de un complot o estuviesen haciendo algo para tumbarse su gobierno, ¿no? ¿Y le pide a usted en ese entonces el presidente Pedro Castillo seguir, interceptar o tener algún tipo de vigilancia sobre Dina Boluarte? No me pide que intercepte o que investigue sobre Dina Boluarte. ¿Pero qué le solicita de manera puntual? No, solamente que si sabía algo de lo que ella estaba haciendo, que le informara, nada más. Pero eso es una vigilancia. No es una vigilancia, porque vigilancia es seguirla, ¿no? Y otra cosa es que... Pero dar detalles del desplazamiento, movimiento o actos específicos de una persona es tenerla... A ver, vamos a usar varios términos. Bajo la mira, vigilancia, seguimiento, investigación. ¿Se lo pidió? No. No, en ningún momento. En ningún momento. Y digamos, cuando le hace el llamado Pedro Castillo, ¿por qué sí apoyar o ir con Pedro Castillo y no con Dina Boluarte si usted, digamos, el apoyo de financiamiento, por lo que ha dicho además, iba directamente a ella y al entorno de ella? Cuando termina la segunda vuelta y ya ganan y se le da las credenciales al presidente Castillo, yo voy al local de Bolivia a despedirme de la señora Dina Boluarte. Estaban en el local de Bolivia, estaba la señora Grica, estaba su hermano, la señora Marixa, estaban todos los del entorno de la señora Carmen.
Como yo le dije en un reportaje, ellos ya estaban armando un grupo paralelo, un grupo detrás del gobierno, muy allegados a la señora Dina Boluarte, y lo que yo hice es rechazar. Yo le dije que me iba a dedicar a mi trabajo privado, ¿no? Y que desde ahí nunca más volví a tener comunicación con la señora Dina Boluarte, ni por teléfono, ni por WhatsApp, ni con ninguna persona de su entorno. A ella se sorprendió cuando me encontró en enero del 2022 dentro de Palacio. Ahí recién ella me vuelve a ver, después de cuántos meses. ¿Y cuándo, le dejo la pregunta para irnos a la pausa, cuándo es la última vez que usted conversa con ella, digamos de esta manera un poco cercana, que mantenían según lo que nos detalla, y luego qué pasa después, ¿no? ¿Qué pasa cuando la vuelve a encontrar en Palacio de Gobierno? Volvemos, le pido unos minutos, por favor, de paciencia. Luego de los titulares retornamos con la rotativa del aire. 12 del mediodía con 37 minutos. Seguimos en la rotativa del aire por RPP, la voz de todo el Perú. Estamos conversando con Henry Chimabukuro, empresario, ex asesor de Palacio de Gobierno. Quedaba planteada la pregunta, señor Chimabukuro, ¿de cuándo es la última vez que usted ve o conversa directamente, antes que se haga esta línea de quiebre que nos señalaba con la ahora presidenta Dina Boluarte? ¿Lo recuerda? Por supuesto, la última vez que la veo a la doctora Dina Boluarte fue cuando se tramitó una máquina purificadora de agua para llevarlo a Huaypí. El presidente Castillo había viajado a Estados Unidos y estaba a cargo de Palacio la señora Dina Boluarte. Se hizo el trámite a través del jefe de actividades pidiéndole que por favor interceda, porque solo se necesitaba la autorización para que ella autorice a INDECI, al general Núñez, para que pueda llevar esa máquina al grupo número 8 y posteriormente ser llevado a la frontera entre Perú, Colombia y Ecuador. Pero estamos hablando que todavía mantenían ese círculo de confianza que usted nos ha detallado, ¿o ya era una relación que se había quebrado? Se había quebrado, ¿no? Protocolarmente se había quebrado. Fue solo por ese tema. Correcto. Y ella lo negó. Ella dijo que no dio la orden para que lleven esa máquina, a pesar que esa máquina era para los niños, ¿no? Y cuando lo ve en Palacio nuevamente de Gobierno, que usted lo ha señalado en algunas ocasiones, se sorprende. ¿Es lo único que sucede o ustedes entablan nuevamente una comunicación? No, se sorprende. En todas las ocasiones que me he encontrado con ella o me he cruzado dentro de Palacio, siempre he sido muy respetuoso en saludarla, pero nunca me ha contestado el saludo. ¿Y por qué cree que ahora lo niega la presidenta? Eso es lo que me sorprende. Habría que preguntarle a ella, ¿no? Pero no tienen ninguna sospecha. Es decir, ¿cómo después de un vínculo tan cercano, y me pongo a pensar en dos personas, X sin tener algún cargo en particular, cuando alguien se aleja, uno siempre pregunta qué es lo que ha pasado detrás de, o tiene alguna sospecha de lo que habría generado esa ruptura? Yo creo que era por el acercamiento que comencé a tener con el presidente Castillo, donde ya algunas cosas me enteraba, como una de ellas es que cuando deciden sacarla del Ministerio del Consejo Social del MINIS, ella lo llora al doctor Aníbal Torres para que se siga quedando. Y luego... a ver, ¿cómo que lo llora? ¿Le pide que continúe? ¿A qué se refiere? Claro, él le hace un drama de que por sus hijos llora al doctor Aníbal Torres para que siga quedándose en el MINIS, y también hace de la misma manera con el presidente Castillo eso. ¿Y usted cómo se entera de esa información? Porque obviamente el presidente me había manifestado lo que había sucedido. ¿Y el grado de confianza con Pedro Castillo era para que le cuente esas cosas? ¿Ustedes se reunían, por ejemplo, en Palacio de Gobierno para hablar ese tipo de situaciones? Eso fue en uno de los viajes, creo, porque fue creciendo la amistad con el presidente Castillo al ver que yo hacía mucho de los trabajos sociales, ¿no? Me encargaba mucho de las personas más necesitadas, hacía estudios, investigaciones de las personas que vivían en las fronteras, que no tenía agua, no tenía electricidad, no tenía medicina. Y toda una serie de trabajos que usted nos ha dicho sin ningún tipo de retribución económica. Claro. ¿Implicaba su permanencia, por ejemplo, en Palacio de Gobierno, rendir cuentas, informes de todo lo que hacía a Pedro Castillo? Mi permanencia no, porque en varias ocasiones yo me había acercado al presidente para decirle que ya lo acompañaba solamente hasta este mes y que yo quería seguir haciendo mi vida privada. Y el presidente en varias ocasiones me pidió que lo siga acompañando, que lo siga apoyando, porque había muchas personas dentro del Palacio que le eran desleales y que por favor que lo siga apoyando.
Y usted que lo haga por el país. tiene, por ejemplo, y retorno al tema de que la OMPE le han dado, no solo a usted, sino a la señora Maritza del Carmen Sánchez y a un empresario de apellido Beltrán, le han dado 5 días hábiles para que presenten más pruebas. Usted dice que ya ha adelantado un grupo de pruebas, pero ¿tiene más pruebas que pueda presentar hasta el día martes, que es la fecha límite? Claro, por supuesto. ¿Cómo cuáles? Vouchers, corridas del banco, de pagos que he hecho con mi tarjeta, algunas boletas, algunas pruebas de documentos que hacía cotizaciones. Audios, por ejemplo. Mire, audios, fotografías, videos, yo se le he entregado a la fiscalía, señorita. ¿Pero tiene más información? Por supuesto, se le entregó a la fiscalía para que la fiscalía lo haga público o también le presente a la OMPE o por último que me llamen a declarar sobre Y digamos que esta información que usted todavía está guardando, que ahora nos señala que la va a entregar o que se la va a dar a la OMPE, ¿de qué tipo de conversaciones estamos hablando? Agradecimientos de las compras, aporte, apoyo. ¿Con respuesta de Dina Boluarte? Por supuesto. Es decir, con un audio que ella diga, sí, muchas gracias por el pago de tal cosa. Claro, sí hay cruces de WhatsApp donde ella me agradece por algunos aportes o apoyo de compra de pasajes o viáticos. Esos son pruebas suficientes. Y estos 5 días también incluyen a un empresario de apellido Beltrán, ¿con quien usted también tenía comunicación o no lo conoce? No, yo nunca he tenido comunicación con el señor Beltrán, no lo conozco, lo he visto sí, pero no lo conozco. Es decir, ¿con quién era su trato? ¿Exclusiva y directamente con Dina Boluarte? Siempre ha sido con la señora Dina Boluarte. Nosotros íbamos en la mañana a recogerla a su casa, la llevábamos al Club Apurímac, de ahí salíamos en actividades y regresábamos bien tarde o bien de noche llevándola a su casa. ¿Hacía algún pago usted en el Club Apurímac específico? ¿Hizo alguna liquidación, por ejemplo? Algún pago, bueno, las fiestas que se hacían en el Club Apurímac las cubría yo, o en alguna ocasión que me pidieron que pagara el sueldo o un dinero a un ex trabajador que quería. ¿Y quién le pide eso? El señor Víctor Torres, que me dijo que por encargo de la señora Dina Boluarte, de su prima, que la apoyara en ese pago. ¿Por qué? Porque ese trabajador iba a salir a denunciar que no le habían pagado y le habían despedido arbitrariamente. ¿Y lo querían silenciar? Silenciar no es la palabra, ¿no? ¿Cuál sería la palabra? Cumplir con su pago, prácticamente. Antes de que se haga público. De que se haga público. Y eso significa, señor Chimabukuro, que ante cualquier tema económico recurrían a ustedes. En mi caso, creo que sí, pero no sé si lo habrán hecho con otras personas. Claro, pero ¿desde cuándo? Desde el inicio de la campaña, de la segunda vuelta. Desde el inicio de la segunda vuelta de la campaña hasta culminación de la segunda vuelta y luego en la época de que se hizo la vigilia en el Jurado Nacional de Elecciones. Solo ese periodo. Y ahí concluye todo. Ahí concluyó todo. Y de todas esas aportaciones no tiene un arqueo. No, como le digo, no tuve la intención de que algún día retorne ese dinero. Ninguna mínima intención. Y se lo dije en 4 o 5 oportunidades a la señora Dina Boluarte porque ella seguía insistiéndome, incluso cuando se gana, qué es lo que yo le iba a pedir a cambio. Y yo le dije que no. Esta cercanía, ¿no?, que nos ha detallado primero con Dina Boluarte, luego con el expresidente Pedro Castillo, cuando la tenía en su momento con el expresidente Pedro Castillo, se toca el tema de su sobrino Fray Vázquez Castillo y del exministro Juan Silva Villegas. ¿Lo conversa con usted? ¿Sabe algo respecto al paradero de ellos? Yo no lo conozco al señor Fray Vázquez. Eso ya se ha evidenciado. Nunca he tenido comunicación con su familia, ni con sus hermanas. Nunca me he reunido antes, ni en la campaña, ni con ninguno de su familia. En Palacio había un grupo que era el grupo de la campaña de Pedro Castillo y solo con ellos yo he hecho algún tipo de trabajo interno dentro del Palacio. ¿Y este grupo era conformado por quiénes? ¿Cuántas personas eran? Solamente 2 o 3 personas que han estado en la campaña con el presidente Castillo y los demás eran personas que ya tienen muchísimo tiempo en Palacio. Es decir, Pedro Castillo, el expresidente, solo trataba temas ligados a designaciones, a trabajo, a información que podía recibir de usted, pero que no involucrara a su familia, a ningún miembro de su familia. Es que yo no tenía comunicación con su familia. Nunca, ni con Fray Vázquez, ni con ninguno de su familia. Por eso yo le declaré en la fiscalía, ¿no?
¿Qué le diría ahora a Dina Boluarte, que es presidenta de la República? ¿Qué le diría yo? Le diría que no mienta, que deje de mentir, que diga la verdad y que no le mienta al pueblo más que todo, ¿no? Y que en esta vía lo que hay que hacer es leal. Hay que ser leal a la vida, leal a las personas que uno ha apoyado. Muchas gracias, señor Henry Chimabukuro, por estar con nosotros en la Rotativa del Aire, en RPP, la voz de todo el Perú. Estábamos conversando con el empresario Henry Chimabukuro, indicando y dando un poco más de detalles de lo que han sido las pruebas, las conversaciones y los chats que nos ha dicho va a presentar en los próximos días, además de incluir audios ante este pedido de la OMPE. 12 del mediodía, 47 minutos. Escuchamos a los anunciantes y volvemos.